Cloud. Ok, ahora sí. Ya vamos a ver la presentación de las series. Ok. Me preocupa nada más la gente que sigue entrando. Ok. Entonces, vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular y de código ictus. ¿Qué saben ustedes sobre enfermedad cerebrovascular? Quiero primero saber qué conocen, qué les falta, qué les gustaría saber. No todos. ¿Qué han escuchado? ¿Qué creen que es la enfermedad cerebrovascular? ¿Qué saben de eso? No hay respuestas incorrectas, nada más para saber qué conocen ustedes. Debido a que es una enfermedad que se produce cuando se detiene el flujo sanguíneo de alguna parte del cerebro, que Ajá, se nos ha enseñado que hay dos tipos, hemorrágico y isquémico, siendo el isquémico más frecuente, el hemorrágico menos frecuente, pero con más mortalidad y que puede afectar a distintas arterias del cerebro, principalmente a la arteria cerebral media, que afecta a la parte motora, parte sensitiva y hasta ahí. Sí, correcto. Eso es cierto, todo eso es cierto. ¿Qué más saben? ¿Cómo se trata? ¿Qué se hace? ¿Qué han escuchado? Yo recuerdo en mis clases de emergencias que el doctor siempre nos decía que había que darle aspirina a los pacientes lo más pronto posible. Algunos, sí. Algunos hay que darles aspirina, algunos no. El código ictus y la enfermedad cerebrovascular en realidad es la emergencia que tenemos los neurólogos porque nuestra vida en general es tranquila, feliz, pero cuando alguien dice código ictus, nada más hay que correr. De ahí viene la frase que no podamos no mencionar, que es la de tiempo de cerebro. Siempre hay que tratar de tener estos conceptos claros y esa es la importancia de esta clase, tener los conceptos claros para que ustedes puedan actuar rápidamente en un escenario de un código ictus, sea donde sea. Entonces, primero hay que saber qué es la enfermedad cerebrovascular, cómo se clasifica, qué la compone, etc. Y como bien dijiste vos, la enfermedad cerebrovascular o el evento cerebrovascular es una lesión que se manifiesta como un déficit focal, un déficit neurológico focal causado por alteración en la vascularización del parénquima cerebral, sea por una obstrucción, en el caso de los ictus isquémicos, o por una hemorragia, una ruptura de algún vaso. La definición oficial es esta que tienen por acá, que es un episodio de disfunción neurológica como resultado de un infarto, lo que les decía, por cese del flujo sanguíneo en una región específica. Eso es muy importante, sobre todo en el caso de los ictus isquémicos, porque ahora van a ver que tenemos incluso una clasificación topográfica. Y esa es la parte chiva de la enfermedad cerebrovascular y de toda la parte de stroke que se aplica
la visión neurológica de la clínica y del examen físico y de cómo a partir del examen físico del paciente y de su historia clínica podemos más o menos darnos una idea de dónde está la lesión. Entonces, si vemos al paciente caminar de una forma, moverse de una forma, o tenemos ciertos déficits focales específicos, podemos identificar con relativa eh, con relativa especificidad, porque también a veces uno es medio chapa, eh, dónde está la lesión. ¿Por qué? Porque se circunscribe a una región específica, de acuerdo a la neuroanatomía vascular, y puede ser causado también por el acúmulo focal de sangre en el parénquima cerebral, en el caso del ictus hemorrágico, o en el sistema ventricular, y muy importante, no es causado por trauma, porque por supuesto, si un viejito se cae, se golpea la cabeza, se le hace un hematoma, y entonces empieza a tener déficit focal, eso no es un ictus, es un hematoma por un trauma craneoencefálico, otra patología completamente diferente. Es importante recordar que tenemos que saber de ictus porque es la enfermedad neurológica más frecuente e importante en adultos. Y el déficit residual de los ictus genera un peso sobre los sistemas de salud muy importante, porque los pacientes en ocasiones pueden quedar muy secuelados, o sea, como puede ser que no queden con mayor lesión residual, sí pueden quedar muy secuelados y pueden haber personas que eran muy funcionales, independientes, que trabajaban, etcétera, y después terminen en total dependencia. Y otra característica importante es que es relativamente súbito. ¿Por qué relativamente? Porque van a ver que dependiendo de la etiología va a haber una progresión de a veces horas, incluso días, o va a ser realmente súbito. Entonces, no es tan cierto esto que a veces vemos en la U, que el ictus es la persona que de repente volvió a ver y ya se le deprimió el ángulo de la comisura labial. No necesariamente, puede que sí, pero hay otras características clínicas en las que no necesariamente sucede de esta forma. Los factores de riesgo en general son factores de riesgo que ya conocemos casi que de todas las patologías que vemos. Sabemos que la obesidad, el tabaquismo, el abuso del alcohol, el sedentarismo y el estrés son bastante dañinos. La apnea del sueño tiene también un riesgo particular, el colesterol alto, la diabetes, y especial atención a enfermedades cardíacas e hipertensión arterial, sobre todo en el caso de los ictus hemorrágicos. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más asociado con la hemorragia intraparenquimatosa súbita y espontánea. Pero también, si ustedes tienen que modificar algún factor de riesgo y escoger, si les dicen solo pueden modificar uno de todos estos, pues el más importante es la hipertensión arterial, porque sí, es cierto que está ligado a la hemorragia, pero también al ictus isquémico. Y las enfermedades cardíacas, hago énfasis particular en la fibrilación auricular. Hay una razón por la que las CFA se anticoagulan, y es porque el riesgo de generar ictus isquémico es grande, es alto. Entonces, esa es la razón por la que las anticoagulamos, porque son muy propensas a generar trombos que pueden viajar y hacer un evento tromboembólico como enfermedad cerebrovascular. Pues, como bien dijeron, los ictus pueden ser isquémicos o hemorrágicos, y también me robaron el fun fact de que los isquémicos son más frecuentes. Entre un 10 a 17% más o menos de los ictus son hemorrágicos, el resto son isquémicos, y es bastante frecuente. En realidad no tienen ningún tipo de competencia los isquémicos, son los más prevalentes y los más frecuentes en todo el mundo. En el caso del ictus isquémico,
ven acá que tenemos una zona, esto aquí tiene el lapicito, a ver, sí tiene, tenemos el centro isquémico y tenemos el área de penumbra. ¿Alguien sabe qué es el área de penumbra? Es el tejido potencialmente salvable. Es el tejido potencialmente salvable, ciertamente. Y es el enfoque del manejo de un ictus isquémico. Lo que nos importa no es esto, esta parte ya está muerta, chao, no va a funcionar. Pero todo esto lo que tiene son células, neuronas que están como en estasis, neuronas paralizadas, que están esperando a que llegue un poquitito de sangrita, lo que sea, con nutrientes y con oxígeno, para poder volver a funcionar. Entonces nos vamos a enfocar siempre en la zona de penumbra. Precisamente en este mismo tema, tenemos que la fisiopatología del ictus isquémico no es nada más como se tapó la arteria y entonces ya, sino que ese bloqueo vascular conlleva un montón de consecuencias que terminan generando necrosis, muerte celular en este centro isquémico, pero que ponen en altísimo riesgo la penumbra. Y la penumbra es salvable, y la penumbra es lo que se refiere a la frase de tiempo es cerebro. Esa penumbra es la que queremos sacar de la estasis y de ese hoyo negro en el que están en el limbo las neuronas para poder volverlas a activar con una revascularización temprana. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el flujo sanguíneo se obstruye y se detiene, no solamente es que no hay oxígeno y no hay glucosa, que todos sabemos que al cerebro le encanta el oxígeno y la glucosa, sino que hay un montón de cambios metabólicos que hacen que todos los procesos energéticos cambien por completo. Hay aumento de potasio extracelular, hay aumento de la transmisión de la secreción de neurotransmisores, de glutamato y de aspartato, que aumentan además el potencial de necrosis. Hay entrada de calcio a las células, se me activan todos los mecanismos de apoptosis y todo eso es porque entonces el cerebro está viendo qué hace, de dónde saca energía, de dónde saca glucosa, de dónde saca oxígeno para poder funcionar. Y en ese afán de restablecer los mecanismos de generación energética, termina matándose a sí mismo y termina necrosando el tejido, pero esto lleva tiempo. Entonces, si logramos adelantarnos a todo ese espaviento que hace el cerebro para poder recuperar sus nutrientes, podemos evitar que la zona de penumbra también caiga en ese limbo y se necrose. Si logramos reperfundir, entonces la zona de penumbra va a volver a cierta estabilidad y vamos a tener mucho más tejido recuperable. Tal vez no necesariamente es que, revascularizamos y la persona vuelve a mover, entonces, y vuelve a hablar bien y así, aunque he escuchado historias de mis R mayores en las que mientras están pasando la Alteplaza, los señores vuelven de alguna forma y es impresionante y la Alteplaza funciona. Esto nos lleva a hablar entonces de qué tanto se tiene que reducir el flujo sanguíneo cerebral para que haya isquemia y necrosis. Si tenemos un flujo sanguíneo cerebral normal de 55 mililitros por cada 100 gramos por minuto, tenemos que ir reduciendo y cada vez que reducimos, pues el daño va a ser más marcado y menos dependiente del tiempo. Vean que entre 23 y 55 puede que haya cierta lesión, pero si no dura mucho tiempo, entonces puede ser una lesión reversible. Entre 12 y 23 ya es un nivel crítico de hipoperfusión, va a haber lesión, pero la severidad de esta lesión y qué tan crítica vaya a ser depende del tiempo que se mantenga la oclusión. Entonces ya no es el tiempo, es lo que determina si se lesiona o no, sino que el tiempo determina qué tan severa es esa lesión. Pero ya menos de 10, 12 mililitros
va a haber infarto, independientemente de la duración de la oclusión. Y vean que entre 6 y 8 mililitros, que es ya nada comparado con los 55, que es lo normal, tenemos todos los cambios metabólicos de los que les hablaba, que empieza la depresión de ATP, entonces el cerebro empieza a ver cómo saca energía de donde sea, y en esto aumenta el calcio intracelular, el potasio extracelular, se empieza a liberar glutamato, aspartato, que nada más empeora todas las cosas, generando acidosis y finalmente necrosis. Y esto es lo que pasa en resumidas cuentas en el cerebro. No los voy a abrumar con detalles minuciosos, pero por ahí es por donde anda la cosa. Un momento. Si alguien tiene una pregunta, nada más me detienen porque no logro ver si alguien levanta la mano. Entonces nada más hablen cuando necesiten hablar. Lo que les decía de las clasificaciones. A nosotros nos gusta mucho ordenarnos y clasificar las cosas para poder tener un orden mental lógico y coherente que podamos seguir para resolver los problemas, porque a veces son problemas muy complejos. Y como parte de esas clasificaciones está la clasificación etiológica o las clasificaciones etiológicas y la topográfica. Entonces, nos ordenamos según las causas del ictus y dónde ocurre, básicamente. Las clasificaciones etiológicas lo que nos ayudan es saber, como les dije, las causas para poder establecer un mejor manejo no solamente del evento agudo, sino preventivo a largo plazo, como lo que les decía de la FA. En este sentido tenemos dos clasificaciones. La clasificación TOAST, que lo que nos dice es la causa probable a partir de criterios ya establecidos. Y el ASCOD, que el ASCOD es básicamente el TOAST, pero con un montón de checklist. Es como un checklist que va acumulando evidencia. Entonces, con el TOAST, en una sola categoría. Tenemos varias categorías y se va acumulando evidencia de cada una para ver qué provocó ese evento. Y la que tenga más evidencia gana. Eso es lo que establece el ASCO. A mí me parece el ASCO medio complicado, entonces les voy a enseñar el TOAST para que ustedes lo tengan en mente. Y es muy sencillo. Y la topográfica la vamos a ver luego. Lo que establece es qué tan grande es el ictus y en qué parte de la circulación del cerebro está ocurriendo. Entonces, esta es la etiológica. Podemos clasificar un ictus de acuerdo con su origen. Y el origen puede ser aterotrombótico, embólico, puede ser de pequeño vaso o lacunar. Hay etiologías infrecuentes como enfermedades genéticas o vasculopatías no ateroscleróticas, estados de hipercoagulabilidad, cosas raras. Y luego está la causa indeterminada, que es nada más porque no sabemos qué pasó, no tenemos estudios completos para saber qué pasó, o los estudios nos confunden y no sabemos realmente cuál es la causa. En el caso aterotrombótico, ahí pueden ver que es la aterosclerosis que puede ser intraarterial, de arteria a arteria, intracraneal, extracraneal o sin ninguna otra explicación de por qué sucedió el ictus. Entonces sabemos que hay una placa de ateroma en la circulación cerebral y no hay ninguna otra explicación, entonces lo clasificamos como aterotrombótico. También puede ocurrir, podemos clasificarlo dentro de aterotrombótico si hay evidencia de obstrucción de más del 50% de un vaso del mismo lado del déficit. Embólico, ya ustedes más o menos tienen la idea de esto y hablamos un poco de la FA. Usualmente tiene relación con condiciones cardioembólicas, con enfermedades congénitas del corazón, con valvulopatías, con reemplazos valvulares y con FA, que es
lo más frecuente para nosotros. La enfermedad de pequeño vaso, los ictus de pequeño vasos y lacunares, en realidad son lesiones muy chiquitas, de menos de 1.5 centímetros, y a veces ni siquiera se ven en la neuroimagen, pero las podemos sospechar en pacientes diabéticos, hipertensos, o que presentan clínica de síndromes lacunares, que ahora los vamos a ver. En el caso de la clasificación topográfica, es lo que les decía de ver dónde está la lesión. Y esto lo vemos a partir de la clínica y de qué tan severa es la clínica. Porque podemos tener, por ejemplo, un infarto total de la circulación anterior, y eso es un déficit muy severo, un ictus TASI. Y ahí tienen los criterios al lado derecho. Podemos tener también un infarto parcial, que no necesariamente es tan severo, tiene 2 o 3 criterios del TASI, o puede tener tal vez un trastorno cortical aislado o algo más sensitivo o motor. El infarto lacunar de la circulación anterior, que ahí es donde buscamos los síndromes lacunares y no hay déficits corticales, porque si no estaríamos pensando en un TASI o en un PASI. Y el infarto de la circulación posterior, que es el POSI. Acá entonces tenemos cosas más que llaman tal vez más la atención, como trastornos de la mirada conjugada, déficits campimétricos o los síndromes alternos del tallo cerebral, déficits sensitivos o motores bilaterales, porque ya estamos afectando los tractos largos bilateralmente. Y en eso se basa la clasificación topográfica. ¿Alguna pregunta sobre las clasificaciones por ahora? Ok, entonces seguimos. Acá esto se los quise hacer como un mini resumen de la clínica del ictus. Recuerden que lo que les decía al principio, en la neurología, la neurología sigue siendo una especialidad muy clínica. Y en particular eso es lo que a mí me gusta, que es una especialidad en la que tal vez no dependemos tanto de estudios para diagnosticar, sino más bien como para confirmar lo que ya vimos en el examen físico. Y vamos correlacionando los hallazgos del examen neurológico con la neuroanatomía y así más o menos nos vamos ubicando sobre dónde está la lesión. Y este es un pequeño resumen de qué pueden encontrar según las arterias y la neuroanatomía de las estructuras que irrigan estas arterias. Entonces, quizás acá el más importante por frecuencia es el síndrome de la arteria cerebral media. Ojo, no quiere decir que tienen todos estos hallazgos. Quiere decir que esto es lo que ustedes pueden ver. Entonces, por ejemplo, si ustedes de repente tienen un paciente con una hemiparesia hemipoestesia crural, ¿se acuerdan del homúnculo? Que la parte de las piernas estaba en el centro y en el centro entonces esa parte estaba irrigada por la cerebral anterior. Entonces de repente si ustedes ven que el déficit es en las piernas, pues el ictus probablemente sea de la cerebral anterior, por pura neuroanatomía. Entonces puede que no tengan nada más que eso, pero con solo eso ustedes pueden ubicarse. Igual con los otros tipos de oclusión, las otras oclusiones en las diferentes regiones. Por ejemplo, una fascia de cualquier tipo que sea, no va a ser por una oclusión de la cerebral anterior, porque no irriga la región del lenguaje, sino que estaríamos entonces pensando por neuroanatomía en una oclusión de la cerebral media, y dependiendo del nivel de la oclusión, ya sea en la división superior, en la inferior o proximal en M1 en el tallo, en la primera bifurcación,
Entonces, ahí podríamos pensar, de acuerdo con el nivel de oclusión, según podríamos ir pensando en los hallazgos que encontraríamos al examen neurológico. Entonces, esto es nada más un pequeño forrito, mini resumen para que ustedes lo tengan por ahí. Pero recuerden que para poder diagnosticar estas cosas hay que repasar neuroanatomía. La neuroanatomía es la base de absolutamente todo. Y aquí están los famosos síndromes lacunares, que son bastante simpáticos. Dependen del sitio donde se encuentre la lesión. Entonces vean, por ejemplo, que un ictus lacunal en el brazo posterior de la cápsula interna o en el puente me va a dar un síndrome hemimotor puro, que es el más frecuente, donde va a haber hemiparesia o hemiplegia facio, braquio, crural, o sea, cara, brazo y pierna. Y la sensibilidad va a estar normal. ¿Por qué? Porque es solamente motor, nada más está afectando la cápsula interna. ¿Y alguien se acuerda qué pasa por la cápsula interna? ¿Cuál es el tracto que pasa por ahí? Sí, no, tal vez. ¿No era la vía corticoespinal? Es la vía corticoespinal o vía piramidal, que tiene que ver con el movimiento contralateral de las extremidades contralaterales. Entonces, si hay una lesión justamente por donde pasa ese tracto, lo que vamos a tener es un déficit motor contralateral a la lesión por pura neuroanatomía. Y también tenemos el hemisensitivo puro, que está más relacionado con el tálamo, y recuerden que en el tálamo es donde se hace como todos los intercambios, traslados y transportes. Yo le digo que es como la estación de metro del cerebro, porque ahí es donde todo nada más como que se reorganiza y se traslada a donde tiene que llegar. Entonces, toda la parte sensitiva va a estar vinculada al tálamo, y si hay un infarto en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo, entonces vamos a afectar la parte sensitiva. Por eso tenemos un síndrome hemisensitivo puro. Puede también haber combinación de ambos o otro tipo de síndromes como el de disartria mano torpe y la hemiparesia atáxica, que también tienen que ver, de acuerdo con el punto específico de su lesión, tenemos este síndrome característico. Y ustedes pueden con bastante seguridad decir que si alguna vez les preguntan en la rotación de neuro, si les toca rotar ahí, y ven un paciente que tiene disartria y que de repente la manilla se le mueve ahí como más o menos toda torpe, toda con dificultad de movimiento, pero no está hemiparética, con bastante seguridad, si el doctor les pregunta dónde está la lesión de este paciente, pueden decir, doctor, en el brazo posterior o en la rodilla de la cápsula interna, pero tal vez en el puente. Entonces, está muy basado en neuroanatomía y podemos estar bastante seguros de dónde se ubican las lesiones con la clínica del paciente. Eso es como en resumen la neurología y los ictus en general. Los síndromes alternos ocurren por lesiones en tallo cerebral. Tienen sus nombres propios y se caracterizan de acuerdo al nivel del tallo en el que ocurre. ¿Alguien sabe cuál es la característica principal de estos síndromes? ¿O qué es lo que vemos en el paciente? Si no lo saben, no pasa nada. Es una afectación de una vía corta ipsilateral y una vía larga contralateral. Exacto. Entonces, tenemos déficits de las vías largas, o sea, motores o sensitivos contralaterales. Vamos a tener que no pueda mover la mano contralateral a la lesión o que no siente del lado contralateral a la lesión, pero vamos a tener
afectación de los pares craneales, por ejemplo, ipsilateralmente. ¿Por qué? Porque en tallo cerebral están organizados de esa forma neuroanatómicamente. Entonces vean, por ejemplo, este que es bonito y facilito y rápido, el síndrome de Weber. Es por una lesión en el mesencéfalo. Y vean que tiene hemiparesia contralateral, porque está afectando la vía piramidal, que es el tracto largo, pero afecta el tercer par craneal ipsilateralmente. Entonces, el ojo del mismo lado de la lesión va a tener una parálisis del tercer par craneal, mientras que las extremidades contralaterales van a tener hemiparesia. Entonces, es como de un lado una parte de la lesión y del otro lado la otra parte. Si ustedes ven eso, ven un paciente con un par craneal afectado de un lado y resulta que no puede mover o no siente del otro lado, pueden con bastante seguridad decir que la lesión es dentaria. Ahora vamos a ver los ICTs o TIA en inglés. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo se define? Mira la isquemia transitoria, doctor. Exactamente. Es la isquemia cerebral transitoria. Yo les pregunto, no por intimidar, sino porque me gusta que participemos todos y hablemos todos para que no se vuelva una clase virtual aburridona, porque es muy feo estar en una clase virtual aburridona. Entonces, no tengan miedo de participar. Nadie los va a juzgar. ¿Cómo se define isquemia cerebral transitoria? ¿Alguien sabe? La isquemia cerebral transitoria creo que era que puede presentar síntomas como un evento cerebrovascular, pero que los síntomas mejoran en un lapso menos de 24 horas, creo que era así. Esa es una definición. Ajá. Las nuevas definiciones lo definen más como a 1 hora, porque se dice que Ajá. posterior a ese cierto grado de déficit residual. Exacto. Me gusta que hayan dicho lo de 24 horas y lo de 1 hora, porque eso ha sido la discusión desde hace años con respecto a la isquemia cerebral transitoria. Es en efecto un déficit neurológico temporal. Y la definición inicial era 24 horas. Entonces, si la señora llega y tiene la comisura labial desviada y resulta que está hablando rarísimo y no puede mover los brazos y se tropieza, es atáxica. Y pasa así 24 horas y después ya no, entonces era una isquemia cerebral transitoria. Pero hace poco, bueno, relativamente poco, se empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta de que en realidad a partir de 1 hora ya había una lesión permanente. Y la base de la isquemia cerebral transitoria es precisamente que es transitoria. Entonces, si tenemos una lesión permanente, no va a ser transitoria claramente. Por eso es que cambiaron la definición. Y ahora en efecto dicen que es que remite antes de 1 hora, pero lo más importante no es tanto el tiempo en el que remite, sino que una vez que remite, no hay evidencia alguna de lesión, ni en la clínica del paciente, ni en la neuroimagen. Entonces, no es tanto si es 1 hora, si son 15 minutos, si son 20 minutos, si son 24 horas, sino el hecho de que cuando hacemos la neuroimagen, no hay nada lesionado. Si de repente una persona llega y tiene déficit focal de, no sé, 59 minutos con 50 segundos y después remite y le hacemos un ataque, pero le vemos ahí un puntillo como de lesión lacunar, ya eso no es una isquemia cerebral transitoria porque tiene evidencia. Entonces lo más importante es eso. En la clínica, como en la neuroimagen, vamos a ver ausencia
de rastros de la lesión. Y eso es lo importante en la definición de la isquemia cerebral transitoria. Yo tengo una historia muy simpática con una isquemia cerebral transitoria, que fue que llegó a emergencias un señor que yo les juro que ese señor no podía hablar. Ese señor estaba disártrico, casi disfásico. Ese señor estaba mal y además se movía rarísimo. Yo llamo al doctor Pérez, el neurólogo de guardia, y para cuando el doctor Pérez llega, yo estoy corriendo porque, doctor, código ictus, esto le acaba de pasar hace como 45 minutos, yo lo llevo a TAC, hago toda la cosa y me emociono porque es un código ictus, no por el paciente pobrecito, pero era un código ictus. Y para cuando el doctor Pérez llega, le dice, señor, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, doctor, resulta que yo estaba ahí en mi casa y de repente no estaba reconociendo a mis nietos y estaba viendo la tele y yo no sabía muy bien qué era esto que yo estaba mirando en mi casa, y el señor con este lenguaje súper fluido, y yo nada más volví a ver al doctor Pérez con esta pena porque de seguro él pensaba que yo era medio babosa y no sabía cómo examinar al paciente, y no, era que el paciente tenía una isquemia cerebral transitoria perfectamente factible, que revirtió justo a tiempo. Entonces, eso es lo que hacen estos pacientes. Hacen su focalización, uno se asusta un montón, no sabe muy bien qué hacer y de repente todo está bien, excepto que no todo está bien. Porque después de una isquemia cerebral transitoria, hay 20% de los ictus isquémicos que ocurren después de una isquemia cerebral transitoria ocurren después de un mes. O sea, después de una isquemia cerebral transitoria tenemos riesgo de que esto sea la precuela de un ictus isquémico mayor. Y 50% ocurren después de un año. Entonces, todo ese año estamos pensando casi que estamos lanzando una moneda de si va a haber ictus o no va a haber ictus. Entonces, no todo bien. Muy bien por el señor, que ahora ya podía hablar con su mega elocuencia, pero hay que tenerle cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para ponerle cuidado a esos pacientes? Utilizamos la escala ABCD2, que lo que mide o lo que pronostica es el riesgo de ictus en una etapa temprana después de la isquemia cerebral transitoria. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? La edad, la presión que tenía cuando llegó, la clínica, la duración y si hay diabetes o no hay diabetes. Y con todo esto empezamos a ver cuál es el riesgo del paciente. A ver, creo que alguien está entrando. Listo. Entonces vemos cuál es el riesgo del paciente. Aquí ven que los porcentajes dependen del puntaje. De 0 a 3 tienen riesgo bajo, de 4 a 5 moderado, 6 a 7 alto. Incluso hasta 90 días después, un paciente con un puntaje de 6 tiene 18%. Hay una prevalencia de 18% de que ocurra un ictus a los 90 días. Y entonces, con este puntaje, ¿qué hago yo? ¿Qué van a hacer ustedes si tienen un ictus y entonces tienen una ICT y ese paciente no sé si es un ictus o no es un ictus? Le hago la ABCD2, tengo estos puntos, pero ¿qué me dicen? ¿Para qué me sirven? Entonces, esto es como una guía fácil y rápida de qué hacer. En un paciente con un puntaje de 0 a 3, lo primero que van a hacer es no ingresarlo, sino que van a referirlo a la consulta de neuro, pero no lo van a referir a la consulta de neuro como suele referirse a la consulta de neuro, que es, por favor, valorar paciente por ICT, gracias. No, se va a referir con estudios de laboratorio completos, con un electrocardiograma, le van a hacer un ultrasonido vasos de cuello, y mientras el paciente esté en emergencias, le van a dar aspirina, le van a dar Plavix y le van a dar estatinas. Y lo mandan a la consulta, y en la consulta con prioridad a clínica de ictus, ahí se decide qué se va a hacer con ese paciente. Entre 4 y 5 lo van a observar por 48 horas.
no lo van a ingresar. Lo van a observar a ver si evoluciona un ictus. Van a hacerle un ultrasonido vasos del cuello porque tienen 48 horas para que el señor ahí chilee en el servicio de emergencias, entonces lo van a mandar a hacerse un ultrasonido vasos del cuello. Y si evoluciona a un ictus isquémico, se ingresa. Si no, se refiere con lo que vimos arriba. Ahora, si en el ABC2 tiene más de 6 puntos, ahí sí lo van a ingresar. También se le va a hacer un ultrasonido de vasos de cuello y se va a manejar de acuerdo al diagnóstico. ¿Y por qué el ultrasonido de vasos de cuello? Para ver si tiene placas carotídeas o vertebrales. Y eso aumentaría el riesgo de un futuro evento cerebrovascular. ¿Alguna pregunta sobre isquemia cerebral transitoria? Ok, Así está bien. súper, maravilloso. Acuérdense que me pueden detener en cualquier momento. Yo a veces tartamudeo, hablo muy rápido y me enredo sola, pero ustedes me detienen, nada más. Y si voy hablando muy rápido también me avisan porque no es la idea confundirlos. Es que me emocionan estos temas, entonces a veces me salgo de control. El ictus hemorrágico. Esto en realidad depende de la etiología, lo vamos a manejar nosotros. Tenemos, y lo que vamos a ver ahorita es la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. Ambas comparten causas, pero tienen cada una su causa privilegiada, por decirlo de alguna forma. Entonces, como causas frecuentes, tenemos la hipertensión arterial, los aneurismas, las malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos y el trauma, entre otras, esas son las más frecuentes. Pero cuando hablamos de la hemorragia intraparenquimatosa o la hemorragia cerebral espontánea, hablamos de hipertensión arterial. Es el factor de riesgo número 1. Entonces, siempre pensar cómo está la presión del paciente, es un paciente hipertenso, y de una vez pensar en una hemorragia. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, pensamos más en ruptura aneurismática. Entonces, una hemorragia subaracnoidea se deriva de un aneurisma roto hasta no demostrar lo contrario. Y cada una de ellas tiene sitios frecuentes de presentación. En el caso de la hemorragia intraparenquimatosa, lo más frecuente es que el sangrado se encuentre en el putáneo o en la cápsula interna. Luego, en segundo lugar, tenemos a la sustancia blanca lobar, después de eso el tálamo, los hemisferios y el puente. En cambio, cuando hablamos de una hemorragia subaracnoidea, vamos a ir a buscar el aneurisma. Recuerden, aneurismas o no demostrar lo contrario. ¿Y dónde van a estar con mayor frecuencia estos aneurismas? Primero, en la arteria comunicante anterior, luego en el origen de la comunicante posterior, luego puede estar en la primera bifurcación de la cerebral media o en la bifurcación carotídea entre la cerebral anterior y la cerebral media. Pero esto no nos toca tanto a nosotros, esto lo manejan más los cirujanos, porque nosotros no nos vamos a meter a clipar aneurismas. Sí nos vamos a poner a manejar hemorragias intraparenquimatosas y presiones arteriales, porque eso es lo que nos gusta más. ¿Cómo se van a diferenciar clínicamente? En realidad pueden ser similares incluso. La diferencia estaría quizás en la neuroimagen. Con respecto a una hemorragia intraparenquimatosa, tenemos un inicio abrupto de los síntomas. Entonces, se rompe el vaso por una debilidad en el endotelio y un aumento en la presión arterial. ¡Pum! Se rompe, hemorragia, sangre desplazando el tejido, irritación del parénquima por los eritrocitos, y entonces tenemos, ¡pum!, un déficit abrupto. Pero a diferencia de un ictus, que puede ocurrir incluso al despertar o cuando los pacientes están dormidos, es muy difícil que una hemorragia
intraparenquimatosa de este tipo ocurra con un paciente que esté dormido tranquilo. Usualmente son pacientes que están despiertos y activos, haciendo ejercicio, deporte, alguna actividad extenuante, levantando cosas, etc. Y puede haber vómito y puede haber hipertensión arterial, hipertensión intracraneal, pero es más la característica de este. Un paciente, usualmente son señores gorditos, hipertensos, que de repente tienen este dolor de cabeza horrible y focalización. En el caso de la hemorragia subaracnoidea, es el clásico, la peor cefalea de mi vida. Tenemos una cefalea intensa generalizada con vómitos y inconsciencia. Entonces puede ser, hay 3 formas en las que se puede presentar. Esta es quizás, no es tan frecuente, pero puede haber una cefalea muy severa y que el paciente vomite y ¡pum!, cae, pierde la conciencia. O el más frecuente, paciente con esta cefalea, la peor cefalea de mi vida, doctora, ¿qué voy a hacer? No sé qué pasó, esto nunca me ha pasado, yo no soy ni siquiera migrañoso y me duele un montón el cuello y tengo así, no me puedo ni mover por datos de irritación meningia. Pero el paciente está alerta, no va a llegar desmayado ni nada. Y la tercera opción es que sí, llegue un paciente que de inmediato nadie sabe qué le pasó y cayó. No está para nada consciente. Lo más frecuente, como les digo, es la cefalea y la rigidez nucal con un paciente totalmente alerta. Pero en todo caso, en caso de una hemorragia subaracnoidea, como usualmente se trata de un aneurisma roto, nosotros no tenemos mucho que ver con eso. Entonces vamos a hablar de la hemorragia cerebral espontánea, eso sí tenemos que ver. Como les dije, es más o menos un 10, 17 de todos los ictus. Pero la mortalidad, como decía el compañero al principio, los ictus hemorrágicos no son tan frecuentes, pero son bastante bravos. La mortalidad está cercana a un 50%. Y la hipertensión arterial es la causa más relacionada. Como las consecuencias de este tipo de sangrado pueden ser similares a un ictus isquémico, entonces debe manejarse también en una unidad de ictus, porque el abordaje tiene que ser similar. ¿Qué es lo que vamos a indicar en enfermería, las medidas generales que vamos a tomar inicialmente con este paciente? Obviamente una vez que está estable y que se ingresa al salón y que ya nada más vamos a darle seguimiento y manejo después de que lo compensamos. Vamos a ponerle la cabecera a 30 grados, lo vamos a monitorizar. Es muy importante monitorizar a estos pacientes, hacerles laboratorios y mantenerlos nada vía oral, porque puede ser que no protejan vía aérea y no queremos que broncoaspiren. Y vamos a hacer la escala pronóstica de ICH o intracranial hemorrhage, que lo que toma en cuenta es el nivel de conciencia del paciente con la escala de Glasgow, el volumen de la hemorragia del sangrado, si afecta o no a los ventrículos, si es infratentorial o no, y la edad del paciente. ¿Por qué? Porque según este score vamos a poder establecer la probabilidad de muerte de este paciente en 30 días. Entonces vean que un paciente con un score de 5 ya no nos podemos encariñar mucho, porque la mortalidad, el porcentaje de mortalidad en 30 días es 100%. Lo que tenemos que hacer en el manejo propiamente dicho es primero manejar el edema cerebral, ya sea con manitol, soluciones hipertónicas, etcétera. Manejar sedación si fuera necesaria, valorar la posibilidad de intervención neuroquirúrgica, porque puede necesitarse en caso de que el paciente tenga Glasgow entre 9 y 12. Si el paciente convulsiona, y no es que convulsione una vez, sino que convulsione persistentemente, le damos terapia anticonvulsivante. Muy importante observar las glicemias y mantenerla dentro de sus rangos meta. Y
como les decía, la presión arterial. Son pacientes hipertensos, es cierto, pero tampoco podemos bajar la presión rapidísimo, porque la presión de perfusión cerebral es muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se vale hacer? En las primeras 6 horas podemos reducir la presión sistólica a menos de 180, pero tampoco rapidísimo, sino que vamos a hacerlo en el lapso de 1 hora. Entonces podemos tener rangos meta de la presión sistólica a menos de 180 o la presión arterial media a menos de 125. Despacito, no, nunca bajen presiones rápido, porque recuerden también que hay cierto riesgo de vasoespasmo, sobre todo en la hemorragia subaracnoidea, pero acá también podríamos afectar un montón la perfusión cerebral si bajamos la presión arterial súper rápido. Más parámetros de presión. Si los pacientes son hipertensos, acá tienen los rangos, hay que mantener la presión arterial media más o menos 125 y en los no hipertensos de 100. No usen nitroprusiatos si hay hipertensión intracraniana. Y en el caso de los hematomas cerebelosos, cuando son más de 3 centímetros el diametrillo, entonces podemos considerar el drenaje quirúrgico. Esto es como para que se den una idea de cómo se ve en la TAC. El izquierdo es isquémico, el derecho es hemorrágico. Recuerden, la sangre en el cerebro se ve blanca y la isquemia se ve negra. Preguntas, o si no pasamos a código ictus. Entonces pasamos a código ictus. ¿Qué saben del código ictus? Bueno, básicamente el código ictus es una serie de medidas que se activan cuando hay un paciente con un evento cerebrovascular para actuar rápido, digamos, y para reperfundir lo más rápido posible ese tejido e intentar salvar la zona de penumbra, que involucra Correcto. todo, sí, la atención prehospitalaria y hospitalaria. Ok. Entonces, el código ictus es la emergencia de los neurólogos. Es precisamente todo el esquema, todo el protocolo que se utiliza con el objetivo de que un paciente que esté teniendo un ictus isquémico pueda atenderse lo más rápido posible, pueda ser llevado al centro hospitalario más capacitado dentro del menor tiempo posible para ser valorado por un neurólogo dentro del menor tiempo posible, definir si es candidato o no para trombolisis dentro del menor tiempo posible y si no, manejar todas las complicaciones que puedan presentarse antes de que el paciente ya no tenga opción. Entonces, es darlo todo por este paciente, porque no nos cansamos de decirlo, y es el catchphrase de hoy, tiempo cerebro. Entonces, la parte prehospitalaria está incluida en el código ictus, que esto en el síndrome coronario agudo pasa y también. Si alguno ha llevado el ACLS, sabe que hay también una serie de protocolos prehospitalarios que se aplican al síndrome coronario agudo. Entonces lo mismo pasa en el ictus isquémico.
que es el enfoque principal del código ictus en realidad. En el código ictus tenemos 4 eslabones principales. Y son como las 4 cosas más sagradas en el prehospitalario que hay que saber. Si no se sabe nada más y están en prehospitalario, esto es lo único que tienen que saber. Primero identifiquen si es un ictus o no es un ictus. Después hagan el contacto con 911 lo más rápido posible. De ahí hay que lograr que el paciente se traslade rápidamente a un centro hospitalario adecuado, que tenga la capacidad de atenderlo de la forma que necesita en el menor tiempo posible. Entonces es una carrera contra el reloj, básicamente. Y los 4 eslabones sería reconocer, contactar, trasladar y atender. Para poder reconocerlo hay varias mnemotecnias y varias escalas. Los gringos tienen su FAST de Face, Arm, Speech y Time. Nosotros en realidad lo que evaluamos es la escala de Cincinnati, que evalúa el lenguaje, evalúa la asimetría facial y la respuesta facial y los movimientos de las extremidades, que es básicamente lo mismo. Y entonces esta persona, que sin querer le corté el crédito, pero esta persona muy amablemente hizo su FAST en español, que fue el PRISA. Pronuncie su nombre, intente sonreír y alce ambos brazos. Si el paciente tiene alguno de estos déficits, entonces activemos el protocolo del código ictus y mejor traslademos. Pero ojo, hay que evaluarlo bien. ¿Por qué les digo esto? Porque al servicio de emergencias del Calderón Guardia han llegado incontables parálisis de Bell, o sea, parálisis faciales, clasificadas como ictus. Entonces, una parálisis facial, ustedes sabrán que no es un ictus. Una parálisis facial se da por inflamación del nervio facial a nivel periférico usualmente. Y no es una emergencia. Y no es algo que haya que atender rápidamente o por lo que podamos hacer muchas veces. Con razón, la vaya siguiente hechos. No era que usted iba para tirar. No sé qué andaba haciendo para ir, ¿verdad? Y estoy dando la vuelta y me han dicho. Ok. Entonces, es importante que sepan reconocer qué es y qué no es, porque también están activando el código e invirtiendo recursos, porque la llamada al 911, el traslado de la ambulancia, la atención en el hospital, todo eso son recursos que en nuestro sistema de salud no son inagotables, pueden agotarse. Y asustando también a la familia y a un paciente que de repente le dicen, ay no señor, usted lo que tiene es un infarto cerebral, por eso es que no puede mover la cara. No funciona tan así. Entonces es importante que aprendan a valorar bien y hacer la diferencia entre las cosas que pueden hacer mímica de un ictus. Por ejemplo, si un paciente de repente no responde, nivel de alerta completamente alterado, háganle una glicemia. Puede ser que el paciente esté hipoglicémico, que si le dan un poquitín de azúcar, entonces ya se sienta mejor. Y les digo esto porque también tuve recientemente un paciente que llegó clasificado como un ictus isquémico en periodo ventana y el mismo señor me dijo, yo iba caminando y había caminado un montón y no había desayunado y de repente empecé a ver negro y me sentí rarísimo y sentía que me iba a descomponer y no me podía mover, me movía súper lento y una muchacha que estudia medicina que vive a la par de mi casa me dio un confite y me sentí mejor. Pero igual lo trasladaron como si fuera un ictus isquémico. Entonces, muy importante aprender a hacer la diferencia y a valorar a estos pacientes.
¿Cuáles son los tiempos ideales en el prehospitalario? Cuando se llama al 911, tiene que despacharse. Lo ideal sería, en un mundo ideal, sería que las unidades se despachen hacia el lugar del paciente en menos de 90 segundos y que lleguen en menos de 8 minutos. Sabemos que eso no es lo que siempre pasa, pero se intenta. Y la idea es que ustedes también aporten para que eso se haga mejor. El tiempo para valorar al paciente, darse cuenta si es un ictus o no y trasladarlo rápidamente, no puede ser más de 15 minutos. O sea, cuando ustedes valoran a este paciente y le hacen todas las preguntas, y ¿cuándo empezó? ¿Y qué fue lo que hizo? Y señor, sonría. Ah, mira, no puede sonreír. Señor, levante los dos brazos. Mira, uno se le cae. Señor, hábleme. Y habla rarísimo. No se pongan a medirle ahí la presión ni a tratar de regularle presiones. No se pongan ahí a tratar de hacerle toda la historia clínica como si fuera un ingreso de medicina interna, sino que de una vez sube y se traslada lo más rápido posible a un centro de mayor complejidad. Y esto es un poco lo que les decía. Si el paciente está inestable, obviamente lo primero que van a hacer es el ABCD y tratar de hacer una historia clínica rápida, dirigida que a identificar el periodo de ventana, porque eso nos importa mucho. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que lo vieron normal? Y con esa pregunta usualmente se identifica. Entonces, si la hija les dice, no, es que hace una hora estaba bien, una hora es el periodo de ventana, corra, porque todavía se puede hacer algo. Si les dicen, no, es que se acostó y estaba bien, eso está evolucionado. ¿Por qué? Porque el inicio de los síntomas, como no sabemos en qué momento de la noche ocurrió, el inicio del periodo de ventana se tomaría como el momento en el que se fue a dormir. Y si es un déficit fluctuante, porque como les dije, hay tipos de ictus que pueden evolucionar tal vez en unas horas y luego se detienen y luego vuelven. Si es fluctuante, o sea, si hubo un evento y luego remitió y luego volvió a haber un evento mayor, el inicio de los síntomas sería cuando empezó el evento mayor. O sea, en el momento en el que inicia el último evento, ahí empieza el periodo ventana. Importante lo que les dije de la glicemia, hacerle un electrocardiograma, monitorearlo precoz, saturación por arriba de 94, y las presiones se las miden de camino, porque igual no se la van a bajar, pero sí es importante tener el récord, pero no ponerse a tratar una hipertensión ni nada así. Y entonces, ¿qué pasa una vez que llega al hospital? Que es donde estamos ahorita, ustedes como internos, y ahora más que están haciendo guardias, probablemente les va a tocar ver uno que otro. Este es como el escenario ideal de los británicos, del tiempo entre la llegada al sistema, al servicio de emergencias y el inicio de la trombolisis. Ellos tienen el puerta aguja de 60 minutos, menos de 60 minutos o de menos de 45. Esto es nada más un poco una guía de los tiempos que deben tenerse desde que el paciente llega. Entonces vean que en menos de 10 minutos tiene que estar siendo evaluado por un médico capaz de determinar la gravedad de los síntomas y el diagnóstico probable. En menos de 15 minutos tiene que estar haciéndose, en el de 45, haciéndose una neuroimagen y siendo evaluado. Doc, no se escucha. No sé si es mi internet o... Como rojo. No, Fran, el mío tampoco. O sea, yo tampoco escucho.
¿Ya me escuchan? Sí, ya. Sí, ya se escucha. Sí, ya. Súper. Ok. ¿Hasta dónde me escucharon? Estabas hablando del tiempo puerta TAC. Ok, súper. ¿Saben que fue súper gracioso que yo seguía hablando? Ok. Entonces, puerta TAC. Tenemos hasta 25 minutos, les dije, ¿cierto? Para poder llegar y hacer el TAC. Después de eso, el TAC tiene que interpretarse y tiene que evaluarse el paciente para ver si es elegible para trombolisis o no. Y eso se hace a partir de las contraindicaciones que pueda tener, del tiempo que puede tener el paciente de evolucionados los síntomas y del tipo de paciente también. Entonces, todo esto tenemos chance de hacerlo hasta menos de 60 minutos. Eso es lo más que podemos durar haciendo todo lo que necesita un paciente con sospecha de ictus. ¿Por qué? ¿Alguien sabe cuál es la ventana actual para intervención de trombolisis para un ictus isquémico? 4 horas. 4 horas y media. Esto cambió recientemente porque antes del 2018 eran 3 horas. Pero en este momento tenemos hasta 4 horas y media para definir si este paciente tiene o no un ictus isquémico. Para definir si es candidato o no a trombolisis. Para ver si tiene, digamos que si es candidato por el periodo ventana, pero entonces vemos si tiene alguna contraindicación para la trombolisis. Y si no tiene contraindicaciones, correr y empezar a trombolizar antes de 4 horas y media para poder reperfundir rápidamente ese periodo de penumbra. Después de 4 horas y media tenemos otras opciones, pero siempre tratamos de apuntar a esas 4 horas y media. Y aquí está la escala del NIHSS, que es la escala que ustedes van a usar todas las veces que tengan un paciente con ictus para evaluar la severidad del ictus. Y que van a seguir utilizando después para evaluar y dar seguimiento durante la trombolisis y después de la trombolisis. Porque el NIH es dinámico. No se lo tienen que aprender, porque para eso hay aplicaciones. Es más, nosotros preferimos que lo hagan con la aplicación, porque después nos dice, bueno, está bien, tiene NIH de 20. ¿Qué le castigó? No tengo idea. Pero para eso está la aplicación. Entonces la aplicación va guiándolos y les va diciendo qué preguntar, qué decir, cómo valorar. Otra pregunta frecuente sobre el NIH. ¿Qué hago si el paciente primero cerró los ojos? No, primero no cerró los ojos, pero después sí lo cerró. Y se valora que sí lo cerró, porque en el NIH se valora lo que el paciente está haciendo, lo que nosotros vemos. Si, digamos, otra pregunta frecuente es, ¿y si ya tenía un ictus previo y tiene una hemiparesia, se la cuento como en este? De ahí, sí, porque es parte de lo que estoy viendo en este momento. Puede ser que no sea de este ictus, que sea de un ictus anterior, pero es parte de la fenomenología que tengo en este momento y de la funcionalidad del paciente. Entonces, en el NIH se evalúa lo que se ve y esa es la base de la escala.
Los estudios básicos importantes, bueno, la TAC medio de contraste, porque es eso es lo más importante. Tantos no siempre se ve el ataque en sus etapas iniciales, pero podemos con seguridad saber que no tiene hemorragia. Hacerle glicemia, hacerle hemograma para ver las plaquetas, ver pruebas de coagulación, ver marcadores de isquemia cardíaca, descartar que sea más bien síndrome coronario agudo, el electrocardiograma para ver si es una FA y ver si es cardioembólico. Y después, bueno, después vemos si es candidato o no a trombolisis. ¿Y cómo sabemos eso? Primero, ¿es un paciente que tiene un ictus isquémico? Sí, ok. Ese ictus isquémico tiene menos de 4 horas y media de evolución. Sí, súper. ¿Tiene alguna contraindicación para la trombolisis? No sé. Entonces vamos a esta tablita. Hay contraindicaciones absolutas, que son las que ven a la izquierda, y contraindicaciones relativas. Básicamente, cualquier cosa que pueda sangrar, entonces no se hace, porque la trombolisis va a aumentar el riesgo de sangrado. Entonces vean que todas las contraindicaciones son en esencia cosas que pueden sangrar o que pueden hacer que el paciente sangre un montón. En resumen, esas son las contraindicaciones. Pero ¿cuáles son contraindicaciones importantes que tal vez pueden recordar en el caso hipotético de que les hagan un quiz? Pueden recordar que si los pacientes tienen un INR de más de 1.7, de repente no es buena idea hacerle la trombolisis. Pueden recordar tal vez que si el paciente tiene, no sé, un tumor cerebral, entonces no le hacemos la trombolisis. O que si el paciente de repente está hipoglicémico, no le hacemos la trombolisis. Pero también pueden recordar, por ejemplo, que si el paciente tiene una presión mayor a 185, 110, pero logramos de repente corregírsela dentro del periodo ventana despacito, tal vez sí se puede hacer. Entonces, siempre piensen en cosas que puedan sangrar o que puedan aumentar el riesgo de sangrado. Y este checklist es un poco de sentido común. Es como ya sabemos que el paciente sí es candidato. Hagamos nada más un repaso mental para asegurarme de que no se me está yendo nada y no voy a mandar a trombolizar a una persona que se va a morir trombolizándose. Entonces, ok, eso es como un esquema mental. ¿Llevamos menos de 4 horas y media? Sí, súper. ¿Todavía tiene un déficit neurológico persistente? Sí, sí lo tiene. Maravilloso. Ya vi que sí es candidato y que no tiene contraindicaciones. Ok, maravilloso. No tengo hemorragias. Estoy 100% segura de que no tengo hemorragias en la TAC. Bien. La presión arterial está dentro de metas, que en las metas está a 185, 110. ¿Tiene el paciente dos vías periféricas? El peso del paciente, lo pesé, estoy bien segura de que ese es el peso del paciente. Y ok, voy a hacer otra vez el cálculo de la dosis por si me equivoqué multiplicando. Porque puede pasar, yo sé que suena muy tonto, pero puede pasar. Y si todo esto está bien, entonces vamos a trombolizar. El medicamento que tenemos es la Alteplasa. Aquí tienen la dosis, 0.9 miligramos por kilo, máximo 90. Lo administramos de esta forma. En el primer minuto un bolo del 10% de la dosis y luego en una hora de infusión pasamos el 90%, haciendo revisiones del NIH. Efectos adversos puede ser angioedema o sangrado y el metabolismo de la alteplasa es hepático. Todo el monitoreo de la unidad de ictus es importante. La unidad de ictus es el espacio dentro del servicio hospitalario en el que se encuentra un equipo interdisciplinario entrenado para manejar pacientes con ictus de la mejor forma posible con parámetros estandarizados.
Entonces, cosas importantes a monitorear dentro de la unidad de ictus. La presión arterial, y vean cómo la presión arterial tiene que mantener ciertas cifras meta, que eso es muy importante para los pacientes, para la vida, pero también para el caso hipotético de los quizzes que yo les decía. Vean que antes de empezar, tiene que estar por debajo de 185, 110. Si vamos a trombolizar, si el paciente no es candidato a trombolizarse y nada más lo vamos a vigilar, le vamos a dar la aspirinita y después vamos a controlar los factores de riesgo, la presión meta, la presión sistólica meta está más o menos entre 180 a 200. Y la presión tiene que medirse cada 15 minutos las primeras 2 horas, cada 30 minutos los siguientes 6 y después cada hora hasta completar 24 horas. Por eso les digo que enfermería también está entrenado para esto. No vamos a usar anticoagulantes ni antiagregantes las primeras 24 horas post-trombolisis. No vamos a colocar ninguna invasión en las primeras 24 horas post-trombolisis. Y a las 24 horas vamos a pedir un TAC control. La glicemia también es importante mantenerla dentro de cifras meta, de 140 a 180 más o menos. No vamos a usar glucosadas a menos de que el paciente esté francamente hipoglicémico, ni de mantenimiento, nada, no. Y vamos a medir la glicemia entre 2 y 4 horas. Si el paciente por algún evento del destino hace fiebre, obviamente se la vamos a bajar. Pero antes de eso vamos a cultivarlo, porque tiene que haber un foco. Y eso es muy importante. No se usan anticonvulsivantes como medida profiláctica. Los pacientes epilépticos convulsionan. Los pacientes con ictus isquémicos rara vez. Entonces no se usa profilácticamente. Tampoco se usa si de repente el paciente convulsiona una vez, porque no sabemos si va a volver a convulsionar. Pero si convulsiona repetidamente, ahí sí. O si el paciente inicia con un estatus convulsivo, también vamos a epaminizarlo, a dejar dosis de mantenimiento y a monitorear. Las estatinas son otra pregunta frecuente. Y también he visto suspensión de estatinas porque ya pasó mucho tiempo después del ictus, entonces no se hace. Las estatinas en realidad no tienen evidencia de que sean particularmente beneficiosos en la prevención del ictus. Entonces realmente no se inician de rutina. Entonces no le ponemos a un paciente estatinas todas las veces como hacemos con un síndrome coronario agudo. Pero si el LDL está más de 110, ahí sí podemos usar las estatinas. Si no está por encima de 110, no hace falta, no tiene evidencia. Pero si el paciente ya usaba estatinas, o si tenemos un ictus posterior y placas en el arco aórtico, ahí sí podemos iniciar y podemos usarlas aunque el LDL esté normal. Entonces, las estatinas no son cuestión de rutina, son cuestión de si el paciente se beneficia o no, que es lo que deberían hacer todos los medicamentos, pero aquí se aplica particularmente. Igual en el caso de los pacientes con ictus cardioembólico con evidencia de fibrilación auricular. ¿Los anticoagulamos a todos? Pues sí, porque tiene riesgo. ¿Pero los anticoagulamos de una vez? No, de una vez no. Entonces vean aquí cómo está el tiempo de anticoagulación, cuando se inicia, después del evento, según la severidad del evento. En esto en realidad no hay ninguna guía, no hay ninguna evidencia clara. Todo es como en base a opinión de expertos, en base a evidencia casi que anecdótica, pero es lo que se ha utilizado. Entonces vean que de acuerdo con la severidad del evento, vamos entonces a iniciar la anticoagulación de esa FA entre 1 y 12 días después. Sí es importante hacer neuroimagen en ictus moderado y severo antes de empezar la anticoagulación,
para poder estar seguros de que el paciente no ha sangrado o de que no tenemos ninguna complicación que vaya a agravarse con anticoagulación. Y ahora yo les hablaba de otras opciones que tenemos si tenemos más de 4 horas y media. Y se trata de la revascularización endovascular, o sea, de la trombectomía. ¿Cuáles pacientes son candidatos? Pacientes que hayan tenido una independencia y funcionabilidad normal previo al evento, que se haya presentado dentro de las primeras 4 horas y media, pero puede llegar hasta 6 horas el periodo ventana para este abordaje, que tenga más de 18 años y un NIH más de 19, o sea, severo, con datos concluyentes de una oclusión de grandes vasos, o sea, de la carótida interna distal, de la cerebral media proximal y en algunos pacientes de la cerebral anterior proximal. Y que tenga un aspects de más de 6 puntos. El aspects, que voy a aprovechar para hablarles de eso, no es algo que ustedes tienen que saber, pero anecdóticamente es esta escalita que se hace con la neuroimagen para ver qué tan afectado está el paciente. Entonces, dependiendo de la severidad, va a ser o no candidato. ¿Por qué? Porque estamos buscando una oclusión de grandes vasos y de grandes vasos a nivel proximal. Entonces, si está afectado más proximal, vamos a tener mayor tejido involucrado. Y básicamente esto podría resumir los criterios de inclusión de la terapia endovascular. Ya les enseñé el aspect y me queda nada más enseñarles el ranking del que hablan acá. El ranking es una escala que mide el nivel de autonomía e independencia de estos pacientes y con eso ver qué tanto le afectó el ictus. El ranking se lo hacemos no solamente a los ictus que se pasan de 4 horas y media, se lo hacemos a los ictus en general para ver cómo queda ese paciente. Entonces vean que un ranking de 0 a 1 es muy leve. 0 somos todos nosotros idealmente. 1 no tiene mayores síntomas que interfieran en su vida y conforme va avanzando tiene más limitaciones, desde limitaciones menores hasta limitaciones graves que lo hacen totalmente dependiente. Entonces, el ranking nos sirve para evaluar las secuelas del paciente, para ver cómo quedó ese paciente, qué tanta independencia perdió, qué tanta autonomía se le quitó después de este evento. Y esto es como en resumen lo que ya hemos estado viendo, que bueno, antes de esto obviamente hacemos todo lo de la parte extrahospitalaria, perdón, la evaluación, lo llevamos al hospital, lo ve uno de ustedes en emergencias, en salas de shock, y hacen todo el tiempo rapidísimo de hacerle el NIH, de hacer los laboratorios, de mandarlo a TAC rapidísimo, llamar al neurólogo de guardia rapidísimo, evaluarlo, y decimos, ok, sí, es un ictus isquémico. Si tiene más de 6 horas, hacemos la imagen vascular, ¿tiene una oclusión de arteria de gran calibre? No, entonces, ¿qué hacemos? Va a unidad de ictus ahí a evolucionarse. Si tiene más de 6 horas y si tiene una oclusión de arteria de gran calibre y tenemos evidencia en la TAC de que se beneficiaría de una intervención endovascular, entonces lo mandamos a intervención endovascular. Entre 4.5 y 6 horas de evolución, la misma historia. Definir si se hace trombectomía o no. Eso es básicamente. Y si tiene menos de 4 horas y media, vemos si cumple los criterios para la trombolisis. Si sí los cumple, hacemos toda la parte de la trombolisis y evaluamos qué tanto mejoró.
Si no mejora, entonces podemos hacer una trombectomía de rescate. Y si no, evolucionar. Y si sí mejora, estamos monitoreando unidad de ictus para poder darle seguimiento a su patología. Si no cumple los criterios para trombolisis, entonces también evaluamos si se puede hacer una intervención endovascular, y si no, pues nada, lo observamos en unidad de ictus a ver qué tal le va. Lo evaluamos el día siguiente con un ATAC control, y lo que nos toca hacer es prevenir factores de riesgo y hacer la prevención secundaria, que es lo mismo que se hace en los ictus que no cumplen con el periodo ventana, que son lamentablemente muchísimos pacientes, sobre todo adultitos mayores, que llegan con ictus del despertar, con ictus que nada más no están dentro del periodo ventana. Entonces, pues lo que hacemos es darles su aspirina y observarlos y hacer la prevención secundaria para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Entonces esa es la opción que nos queda como alternativa si no podemos hacer trombolisis ni intervención endovascular. Y esto es básicamente lo que les tenía. No sé si tienen alguna pregunta. Está súper claro, muchas gracias, Pau. Excelente. Entonces, nada, si tienen alguna pregunta, igual, si me ven por ahí y quieren preguntar cualquier cosa, nada más me avisan. Si quieren profundizar, por alguna razón son medio ñoños, quieren profundizar en el tema, me avisan y profundizamos. Y si no, nada, vayan a descansar, que han de estar súper somnolientos y cansados.